Jesucristo es, sin duda, una de las figuras más influyentes de toda la historia. Su vida y enseñanzas son el fundamento de una de las mayores religiones del mundo, el cristianismo, que ha transformado sociedades y moldeado culturas durante más de 2000 años. Pero, más allá del impacto religioso, surge una cuestión crucial: ¿qué pruebas existen de que Jesús realmente existió? Más allá de los relatos bíblicos, ¿es posible encontrar evidencias históricas que respalden su existencia? En este texto, exploraremos estas cuestiones, buscando comprender la presencia de Jesucristo como una figura histórica, analizando los testimonios de cronistas e historiadores que vivieron cerca de su tiempo. De esta manera, nos acercaremos a una verdad que, para muchos, es más que una creencia, es una realidad que resuena a lo largo de los siglos. Más allá de los relatos bíblicos, existen documentos históricos que mencionan a Jesús, escritos por autores que vivieron cerca de su época. Uno de los más importantes es Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, cuyas obras son fundamentales para entender la historia judía. En su obra Antigüedades Judías, Josefo hace referencia a Jesús, describiéndolo como un hombre sabio, y menciona su crucifixión bajo Poncio Pilato. También hace alusión al movimiento que surgió en torno a Jesús, destacando que era conocido por realizar obras extraordinarias y que muchos lo seguían, incluso después de su muerte. Aunque algunas partes de este texto han sido objeto de controversia, especialmente en relación con posibles interpolaciones hechas por copistas cristianos a lo largo de los siglos, la mayoría de los estudiosos coinciden en que Josefo realmente mencionó a Jesús en sus escritos. Esto proporciona una importante evidencia externa a la Biblia, sugiriendo que Jesús no era simplemente una figura mitológica, sino una persona real que dejó una marca en su época. Estos testimonios de Flavio Josefo son cruciales porque él no era seguidor de Jesús y, por lo tanto, ofrece una perspectiva más imparcial. Además, su obra es ampliamente respetada como una fuente confiable sobre la historia judía, lo que da aún más peso a sus menciones de Jesús. Así, a través de las palabras de Flavio Josefo, tenemos uno de los primeros testimonios históricos independientes que confirman la existencia de Jesucristo, contribuyendo a la construcción de una base histórica que sostiene su realidad como una figura histórica y no solo un personaje de fe. Además de las fuentes judías, también existen registros romanos que mencionan a Jesús, proporcionando pruebas adicionales sobre su existencia. Uno de los más destacados es Tácito, un historiador y senador romano de principios del siglo II. En su obra Anales, Tácito hace una referencia importante al cristianismo y a su fundador, Jesús. Describe la persecución de los cristianos durante el reinado de Nerón y menciona que Cristo, quien había sufrido la pena capital bajo Poncio Pilato, fue el origen del movimiento cristiano. Este relato es significativo porque Tácito no era cristiano y, por lo tanto, su testimonio no puede considerarse un intento de promover la fe cristiana, sino una observación histórica de un evento relevante para la Roma imperial. Además de Tácito, están las observaciones de Plinio el Joven, un gobernador romano que escribió cartas al emperador Trajano a principios del siglo II. En una de esas cartas, Plinio se refiere a los cristianos y menciona que adoraban a Cristo como a un dios. Aunque Plinio no proporciona muchos detalles sobre Jesús en sus cartas, la mención del culto a Cristo es una confirmación adicional de que Jesús fue una figura histórica que generó una devoción significativa. Suetonio, otro historiador romano, también hace una breve referencia a Crestus, que algunos estudiosos creen que es una referencia a Cristo. En su obra Vida de los 12 Césares, Suetonio menciona disturbios causados por Crestus en Roma, lo que podría indicar la presencia de seguidores de Jesús en la ciudad. Estas referencias romanas, aunque breves, corroboran la existencia histórica de Jesús al mostrar que fue una figura reconocida no solo en textos cristianos, sino también por observadores externos de la época. La mención de Jesús en fuentes no cristianas es un testimonio importante que refuerza su presencia real en la historia y ayuda a establecer su existencia como un hecho histórico. Al examinar las evidencias históricas sobre Jesucristo, encontramos una serie de testimonios que refuerzan su existencia como una figura real de la historia, más allá de los relatos bíblicos. Las referencias hechas por Flavio Josefo, un historiador judío, y las menciones en fuentes romanas como Tácito, Plinio el Joven y Suetonio, proporcionan un panorama coherente que corrobora la presencia de Jesús en la antigüedad. Estas evidencias son particularmente valiosas porque provienen de autores que no estaban directamente involucrados con el movimiento cristiano y ofrecen una perspectiva externa sobre la figura de Jesús. La combinación de estos testimonios demuestra que, aunque la mayoría de la información sobre Jesús proviene de las escrituras cristianas, también existe una base histórica sólida que confirma su existencia.
Más allá de los relatos históricos, la importancia de Jesucristo va más allá de la mera verificación de su vida. Es una figura central no solo en términos de religión, sino también como un personaje que impactó profundamente la sociedad y la cultura de su época y sigue influyendo en el mundo contemporáneo. Por lo tanto, el análisis de las evidencias históricas revela que Jesucristo fue, de hecho, una persona real cuya vida y enseñanzas dejaron un legado duradero. La combinación de fuentes históricas y textos religiosos ayuda a consolidar la comprensión de Jesús como una figura histórica significativa, cuya influencia trasciende el tiempo y sigue resonando a través de las generaciones.